Hola, ¿cómo están? Bueno, con este videito vamos a introducir muy brevemente los primeros temas correspondientes a la unidad 4 de Historia Social y Política de las Músicas Latinoamericanas y Argentinas. Es una unidad que, bueno, trae muchos cambios, porque se centra en el desarrollo del siglo XIX latinoamericano y con algunas puntualizaciones en nuestro país y algunos otros de la región. Y como ustedes saben, el siglo XIX es el siglo de las revoluciones y las independencias. Así que bueno, hay ahí algunas cuestiones a tener en cuenta que van a desarrollarse en función de eso, de ese gran corte con el mundo colonial, que es lo que vinimos estudiando hasta acá, tanto desde el punto de vista de la cultura oficial como de la cultura insurrecta, ¿no? Esta que habíamos estado viendo. A ver, vamos a organizarnos con el material. Acá estamos. Ahí estoy abajo chiquitito. Bueno, me voy a ir corriendo seguramente para no tapar la diapositiva. Eh, Así que bueno, la unidad es esto, ¿no? Latinoamérica en el siglo XIX. ¿Y qué pasa con el desarrollo de las músicas, ¿no? Eh, Digo algo para tener una frase de sentido común que uno pudiera por ahí pensar o imaginar, dado que a partir de ahora comienza una búsqueda identitaria y una búsqueda vinculada bueno, cortar con el yugo colonial y al mismo tiempo afirmar la identidad de cada país, de cada nación que se va configurando en nuestra región, uno tendría a pensar que bueno, hay un refuerzo o incluso, vamos a decirlo más jugado, ¿no? Una invención, si se quiere, de algunas cuestiones identitarias sonoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada país que se independiza y que, bueno, empieza a armar su organización política y social, a establecer vínculos internacionales con otros países y comerciales, ¿no? Y bueno, con el correr de los años a redactar sus constituciones y tener su bandera, su escudo, su himno nacional y otros símbolos patrios, buscaría, bueno, algunos aspectos sonoros, musicales, que le fueran específicos, que le fueran, ¿no? Característicos como para poder, en función de eso, establecer una identidad musical. Insisto, más real, más ficcionalizada, en función de lo que cada país imagina que es su fuente o que es su historia. Bueno, lo curioso es que en el siglo XIX latinoamericano, por lo menos al comienzo, eso no pasó. Eso no fue, digamos, el puntapié inicial de las identidades musicales en nuestra región, sino, paradójicamente, algo inverso a eso, que tiene que ver con, bueno, tratar a toda costa, vamos a tratar de resumirlo en esta frase, tratar a toda costa, cada país por su cuenta, de subirse al carro de la modernidad, de subirse lo más rápido posible a ese tren. No sé si se acuerdan el año pasado que habíamos la metáfora de los trenes, ¿no? En función de esa modernidad industrial, ¿no? Y capitalista de Europa Occidental. Bueno, entonces cada país es como que se quiere subir ese tren y dejar atrás lo más rápido y lo más tajantemente posible el pasado colonial, que se va a percibir como un lastre, se va a percibir como una carga. Acá de fondo estamos viendo un fotograma, una imagen, que a su vez fue, si no recuerdo mal, el póster promocional de una película que, bueno, antes la usábamos para hacer un trabajo práctico, pero que ya no lo estamos haciendo. Pero de todas maneras les recomiendo intensamente que la vean la película, porque, bueno, yo creo que es una gran metáfora de esto que les estoy comentando, ¿no? De cómo para, para tratar de hacer un país o de fundar, digamos, ¿no? En este continente una identidad, se buscan valores estéticos que claramente, abiertamente, alevosamente, vienen de otro lado, ¿sí? Algo así como si yo, bueno, quiero buscarme un nombre
Y en vez de preguntarme quién soy y tratar de examinar, bueno, a ver qué características tengo, qué forma de ser, qué sé yo, quisiera en realidad copiarme de otro que ya existe, que claramente no soy yo, digamos, ¿no? Y de pronto me pongo, no sé, Leo Messi. Y no, Leo Messi ya es otro, no soy yo. Jimi Hendrix, ¿no? Ya fue otro, ¿no? Bueno, imagínense qué ridículo sería, ¿no? Que alguien buscara cambiarse el nombre, pero para ponerse el nombre de otro que todo el mundo conoce. Bueno, algo así, una actitud así de desopilante, aparentemente, vamos a igual buscarle la explicación histórica, que la hay, es lo que ocurre un poco con las identidades en general, pero con las identidades musicales en particular, de los países, de los nuevos países latinoamericanos a comienzos del siglo XIX. Y esta película se llama Fitzcarraldo, ¿no? La que les comentaba. Y ahí ven ustedes, ¿no? Que hay una imagen ya bastante, no sé si se llega a percibir o a entender, pero es una imagen bastante extraña, bastante bizarra, podríamos decir, que es la de un barco subiendo una montaña, ¿no? Bueno, un esfuerzo parecido a eso, ¿no? Y así de ridículo es lo que ocurre un poco con la concreción de las identidades en América Latina. Y bueno, en la película ustedes van a ver que bueno, el protagonista, que es ese señor de blanco que está ahí viendo su barco subir la montaña de espaldas, tiene como objetivo principal fundar un teatro de ópera en el medio de la selva del Amazonas. Bueno, eso no solo es parte del argumento de la película, por más extraño que les parezca, sino que es un hecho histórico. El teatro en el medio del Amazonas existe y es el teatro de la ciudad de Manaos, ¿no? Manaos es una ciudad industrial que está en el medio del Amazonas, en el medio de la selva, ¿no? ¿Vieron? Bueno, el Amazonas, esa selva tupida, impenetrable, llena de animales salvajes y qué sé yo. Bueno, y ahí hay un teatro de ópera, un teatro lírico, ¿no? Entonces uno de pronto dice, ¿qué hace esto acá? Como, ¿qué hace este barco arriba de una montaña? Bueno, ese extrañamiento es un poco el que conduce la idea de estas identidades que se van forjando. A ver, vamos a convocar a un autor importante. No lo van a leer directamente. Ustedes van a leer el texto de un autor que se llama Ricardo Miranda, que lo menciona. Pero hay un concepto, que es este que vemos ahí atrás, que dice rejuego de las identidades, o rejuego de identidades. Y ese es nuestro concepto como para abordar esta idea, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que dice Carpentier? La adquisición de la nacionalidad se acompañó de una momentánea subestimación de los valores nacionales. El país nuevo aspiraba a recibir las grandes corrientes de la cultura poniéndose al día. Toda independencia lograda viene unida al deseo de aplicar nuevos métodos, de barrer con todo lo que pueda parecer un lastre de provincialismo o de coloniaje. Vamos a comentar un poco, ¿no? Esta referencia de Carpentier. Entonces, a ver, convertirse en una nación, en términos de cultura, en términos de identidad cultural y musical, fíjense que Carpentier muy sagazmente, ¿no?, construye la frase. Se logra a partir del subestimar lo que serían los valores nacionales. Lo que yo tengo de característico, lo que son mis cualidades, los rasgos que me definen o que me podrían definir, que no comparto con nadie más, entonces es mi patrimonio cultural. Bueno, eso es lo que voy a subestimar, lo que voy a dejar de lado en el camino de construir una nacionalidad. ¿Por qué? Porque el país, cada país, ¿qué país? Bueno, Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata en el siglo XIX, pero también el Imperio del Brasil, que era independiente aunque seguía siendo, bueno, bastante colonial en algún aspecto, pero también lo que va a ser, qué sé yo, ¿no?, los nuevos países como Perú, como Chile, como Paraguay, ¿no?, Venezuela, Colombia, ¿no?, lo que era la gran Colombia de la independencia, ¿no?, de Bolívar, ¿no?, México, el nuevo Estado de México. Todos esos países
lo que van a aspirar es, como dice ahí, a recibir las grandes corrientes de la cultura y ponerse al día. ¿Cuáles son las grandes corrientes de la cultura sobre las que hay que ponerse al día? ¿Qué quiere decir esa frase de Carpentier? Bueno, no es otra cosa más que la cultura occidental. La alta cultura occidental, podríamos decir, ¿no? Entonces, copiar la cultura de Europa, trasladar la cultura de élite de Europa, ¿sí? Lo que el año pasado nosotros estudiamos para el siglo XIX, por ejemplo, con el romanticismo, el clasicismo y el romanticismo, la música de concierto, la ópera, o la música de cámara o de salón, ¿no? Ese tipo y además vinculado con países no como España, sino como Italia, Alemania, Francia, en todo caso, o Inglaterra, si ustedes quieren, en un sentido más de donde ocurrían los conciertos y esas cosas. Ese tipo de música es sobre el cual las élites independistas de nuestro país, nuestros próceres, quieren ponerse al día. ¿Sí? Entonces, construir una identidad musical nacional implica no buscar qué hay en este territorio sonando que pueda ser único o que pueda ser típico, si ustedes quieren, o que pueda ser característico, sino borrar todo eso que viene sonando desde hace siglos en nuestra tierra y traer modelos de afuera. Traer compañías de ópera, traer músicos europeos, traer orquestas europeas o formar orquestas a imagen y semejanza que las orquestas europeas. Entonces, formar una copia lo más parecida posible al original de lo que era la cultura, insisto, de élite, la cultura de la burguesía, de la aristocracia remanente, en cuanto a esto, a las orquestas, los teatros líricos, los cuerpos estables de ópera, de ballet, ¿no? Las orquestas sinfónicas, filarmónicas, o los repertorios estos de cámara y de salón que circulaban por ahí más en términos de un ámbito doméstico. Eso va a ser lo que van a tomar nuestros países para construir su identidad musical. Vamos a decirlo de otro modo, rapidito. Los músicos nacionales que empiezan a producir música en el siglo XIX hacen una música que trata de parecerse lo más posible a la música europea. Hoy en el video no vamos a escuchar, vamos a dejarlo para después cuando sigamos la clase que viene en la facultad. Pero si ustedes quieren ir buscando en los servicios de streaming o en YouTube o esas cosas, van a encontrar mucha música, por ejemplo, ¿no? Miren, además patriota que ahora está bastante de moda, como fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que ahora va a salir hasta en un billete nuevo, parece, y es como un ídolo de nuestro presidente. Bueno, Juan Bautista Alberdi fue compositor, además de ser político y todas esas cosas. Y sus composiciones, búsquenlas, que están disponibles para escuchar, van a ver que son casi en un todo parecidas a las obras, por ejemplo, de Chopin o de Schumann, ¿no? Piezas para piano en general, que no tienen nada de nacional. No es que uno las escuche y dice, sí, eso es música argentina o música rioplatense. No, no tienen nada de eso. Suenan en un todo a la música, por ejemplo, para piano, las micropiezas y esas cosas que se hacían en el mundo europeo, sobre todo alrededor de París o de algunas ciudades italianas o de Londres, ¿no? Las grandes capitales europeas. Bueno, ¿cuál es la razón, se preguntarán ustedes, para que los músicos como Alberdi, Amancio Alcorta, que era otro contemporáneo de él, y otros en otros lugares de Latinoamérica hicieran ese tipo de formulación estética, ¿no? Insisto, es muy curioso, muy paradójico, porque yo estoy construyendo la identidad de mi país. Nos acabamos de independizar. Le estamos hasta buscando nombre. ¿Vieron? Que esto no se llamó Argentina desde el primer momento, ¿no? Entonces estamos en toda esa discusión de si va a ser una federación, va a ser centralista, si Buenos Aires está o no está dentro, cuáles son los territorios que abarca. Bueno, ¿cuál es la forma de organización política, la forma de organización económica?
Estamos en plena discusión, en una ebullición de discusiones, ¿no? Si es el rey indígena que quería Belgrano, o si es más bien un directorio, o habrá un presidente. Bueno, estamos discutiendo todo eso, y en el medio de esa discusión, en vez de andar buscando los músicos, cuáles son las sonoridades que nos representan frente al mundo, se borra toda la tradición que venía existiendo desde la época colonial y se asumen los modelos europeos como si estuviéramos viviendo en París, en Milán, en Hamburgo o en Londres. Bien, ¿cuál es la razón entonces, les decía, para que nuestros músicos hagan eso en ese momento? Bueno, la frase final de esta referencia de Carpentier: barrer con todo lo que pueda parecer un lastre de provincialismo o de coloniaje. España, como potencia, que ya no era potencia, prácticamente a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, era algo así como el símbolo internacional del atraso. Por su carga, digamos, acuérdense que la dinastía que fundan, digamos, Isabel y Fernando, que en el momento del descubrimiento de América, ya por el fin del siglo XV y comienzo del XVI, es la de los reyes católicos. Y luego sus sucesores, Felipe II, etc., se van a vanagloriar un poco de ser los defensores de la fe y estar muy atados a la iglesia y a los valores de la iglesia. Bueno, eso en un determinado momento de la historia garpaba, vamos a decirlo así, ¿no? Estaba bien, porque la iglesia era vista como un símbolo no solo de poder, sino también de prestigio y de alguna manera de repositorio de buenas ideas o de ciertas ideas para Occidente. Ahora, hacia fines del siglo XVIII y con la Ilustración, y ni hablar a comienzos del siglo XIX, con luego la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y bueno, toda la ebullición que hay, y la Revolución Industrial, que por ejemplo el sociólogo Max Weber va a asociar con lo que él llama la ética protestante, no la ética católica. El catolicismo va a ser visto como una rémora conservadora, supersticiosa prácticamente, frente a los avances de la ciencia, de la tecnología, ¿no? El incremento del mundo financiero, el capitalismo imperial de Europa en el siglo XIX, a partir de todo lo que saquea y extrae de sus colonias alrededor del mundo. La iglesia es vista como la Edad Media, ¿sí? Como un símbolo de un mundo que ya dejó de existir prácticamente. Entonces España queda muy atada a su imagen de ser la defensora de la fe católica, ¿no? Queda muy atada a esa idea medieval. Entonces para el mundo España va a ser la Edad Media. Y entonces las élites de los países que se independizan en América, que justamente van a abrazar las ideas de la Revolución Francesa o de la Revolución Norteamericana, las doctrinas del derecho, del contrato social, ¿no? Locke, Hume, Voltaire, etc. Bueno, ¿qué van a ver en España? El atraso, la Edad Media, y ellos quieren subirse, como les dije al principio, al tren de la modernidad. Entonces, subirse al tren de la modernidad quiere decir cortar todo nexo, todo lazo, todo vínculo, toda referencia, por más pequeña que sea, con el pasado español. Y en ese quiebre, en esa fractura con el pasado español, es una fractura con la propia historia. Porque todos los países de Iberoamérica, por lo menos, pero Portugal también entraba en esta idea de la rémora medieval, entonces a Brasil le pasa algo parecido. Pero digo, ¿no? Todos los países de Iberoamérica estaban asociados con una historia de surgimiento a partir de la conquista española. Entonces podríamos pensar que nuestro ADN cultural, si es que tal cosa existe, deriva de la conquista española y del mestizaje, como estudiamos en la unidad 2. Entonces la gran paradoja era construir una identidad moderna sacándose de encima ese pasado. Bueno, había que cortar con todo nexo, con todo rastro, con toda tradición. Eso es lo que lleva entonces finalmente a que los países latinoamericanos adopten una modernidad autoimpuesta. Aún, acuérdense, los que habían luchado contra el modernismo del siglo XVIII, contra los Borbones, ¿no? Y toda esa idea, ¿no?, del criollismo que estuvimos estudiando. Bueno, eso se anula todo, se borra, se lo deja de lado por considerarlo un lastre, un peso
un ancla que nos atrasaba como naciones, ¿sí? Entonces, fíjense que este rejuego de identidades, que lo resume así Carpentier, ¿no? En los valores nacionales consisten precisamente en propiciar la recepción de la cultura universal, que es la cultura europea, pero además no abona ningún particularismo, ninguna identidad particular o nacional, ¿no? ¿Es producto de qué? De abandonar la referencia de que a uno es como si fuera una mancha, una mácula que tenían o que se asumían nuestros próceres, y de decir, bueno, estamos asociados con ese atraso medieval español. Entonces, bueno, importante tener en cuenta eso, porque eso nos va a pintar un panorama en el que vamos a ver cómo hay una suerte de proceso y de hervidero de construcción de la identidad y de consolidación de las mismas y de políticas culturales que se van a ir implementando, algunas un poco más espontáneamente y un poco más desorganizadamente, otras más centralmente, pero que responden a esto, ¿no? Uno va a decir, ¿cómo puede ser? Vuelvo a la misma referencia, que Alberdi tenga esas obras que suenan tan, digamos, europeas. Bueno, y puede ser porque las ideas que él tenía eran estas, ¿no? Las de fundar un país europeo. Un país europeo que no fuera España, porque España no era considerado Europa por todos estos políticos e intelectuales, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que con rejuego de identidades decimos eso, ¿no? Tenemos una identidad. Al comienzo del siglo XIX teníamos una identidad producto del mestizaje, de la litigiosidad esa que estuvimos estudiando, entre la insurrección, esas músicas oficiales que también tenían sus roces y sus problemas, como el criollismo y la resistencia al modernismo. Entonces teníamos una identidad transcultural, pero esa identidad, en ese rejuego, es la que se deja de lado para absorber una identidad explícitamente extranjera, porque no es que no se daban cuenta de que estaban copiando las músicas o los rasgos culturales de los países como Francia, Italia, Alemania o Inglaterra. No, lo tenían muy en claro. Entonces se dejan de lado las tradiciones propias para abrazar una identidad y adoptar, disfrazarse de una identidad explícitamente extranjera. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la unidad que esto tiene etapas, ¿no? Que van a ir acompañando también. Acá después esto lo pueden ver en el aula web, hay un desarrollo de algunos mapas acerca de algunas de lo que van a ser los procesos independistas. A ver, pasémoslo rápidamente. Acá tenemos el mundo colonial más temprano, ¿no? Y la organización en los virreinatos, vigente en el siglo XVIII, que estuvimos viendo en la unidad pasada. Y ahí empiezan a darse los estallidos revolucionarios, ¿no? Ahí tienen marcadas algunas de lo que son las batallas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y luego tenemos cómo se van dando el proceso de revoluciones, ¿no? Ya a comienzos del siglo XIX, alrededor de la década del 10, como saben, ¿no? Ahí en la mayoría de los países del Cono Sur y también en lo que era el Virreinato de Nueva España, y como ven, ¿no? También en 1810. Y después acá, bueno, es la parte de las campañas, como la campaña de Bolívar o de San Martín, de liberación, de lucha, de guerra contra las fuerzas realistas. Y finalmente cómo se van configurando los nuevos estados, como Corión Aronian diría, esto es la balcanización de América, ¿no? Esto es importante también, tenemos que tener como referencia que al momento de la independencia, en este momento, y por ahí lo vamos a ver más claro en este mapa, hay dos proyectos que están en pugna. Un proyecto que es latinoamericanista, podríamos decir, y podemos recuperar algunas de esas descripciones y nombres que usamos en la unidad 1 y en aquel trabajo práctico del Padlet. Un proyecto más latinoamericanista y de patria grande, de unidad latinoamericana. El proyecto fundamentalmente bolivariano, pero que no es solo de Bolívar, ¿no? Hay
asamblea en Panamá, una reunión en Panamá, donde ahí se juntan tanto de Argentina como de Perú, como de México también, del Caribe, diferentes personajes e intelectuales y juristas, como para diseñar esa patria grande. Y otro proyecto, que es este que Aronian le llama el de la balcanización, ¿no?, de los países americanos, muy acicateado por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es el gran rival de España en esto, y entonces, bueno, es, como ustedes saben, el que proporciona medios y apoyo a los grupos revolucionarios, independistas, porque lo que de alguna manera muchos de esos grupos están sostenidos es por no tanto las burguesías como serían en Europa, ¿no?, sino por las élites mercantiles de los países americanos, sobre todo criollas, que lo que quieren es comerciar con Gran Bretaña, y España no los deja. España quiere el monopolio de la Compañía de Indias. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Inglaterra fogonea esos focos rebeldes, ¿no?, de criollos, y entonces después lo que le conviene a Inglaterra es que cada uno de esos focos se constituya en un país separado, como para tener mejores condiciones de comercio con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de diferentes naciones, ¿no?, el proyecto fragmentado de América, es un proyecto muy vinculado con el accionar del Imperio Británico en el siglo XIX. Por supuesto, como ustedes saben también, a partir de por lo menos la historia de nuestro país, la discusión entre esos proyectos no es algo que se salda, ni se salda rápidamente en las primeras décadas, por más que se conforman los países separados, y Bolívar tiene un derrotero bastante desafortunado, y lo mismo San Martín, ustedes saben que termina en el exilio, ¿no?, que también tenía una voluntad similar. Cuando se dice, ¿no?, en la escuela, San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. No, San Martín liberó América, o el pedazo de América que pudo liberar en las campañas que dirigió, y Bolívar otro pedazo. No estaba pensando en tres países, ¿no? Tenía una visión más bolivariana en ese sentido, si la queremos pensar así. Pero más allá de eso, el proyecto de integración es algo que no se abandonó nunca, y bueno, las tensiones incluso que existen actualmente, ¿no?, en nuestro continente, ahora, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando en Venezuela con las elecciones, pero también en las asociaciones, como vimos en la primera unidad, multilaterales de los distintos países o grupos de países, esas dos visiones sobre el continente, el de la patria grande y el de los países aislados o que se insertan en el comercio internacional uno por uno, son dos proyectos en pugna que tienen su propia vigencia. Bueno, se entenderá que para construir esa identidad más vinculada con las élites europeas, el fraccionamiento, la fragmentación de los países latinoamericanos es la realidad política más conveniente. Y a la inversa, para tratar de integrar de alguna forma la historia común de los países de la región y poder fundamentar un proyecto latinoamericanista, un proyecto de patria grande, recuperar la historia cultural, sobre todo esa historia insurrecta que estuvimos estudiando en el fandango o en las músicas estas del Perú colonial, de Martínez Compañón, o que estuvimos viendo asociados con otras músicas, ¿no?, como el punto, como el joropo, como, bueno, ¿no?, muchas de las músicas populares de la zarabanda, ¿no?, la chacona, etcétera, de las músicas populares americanas, es un panorama, el de esas músicas insurrectas, mucho más propicio para ese proyecto de integración, ¿no? Entonces, el corte con la identidad, el rejuego de identidades se da también en ese plano, y se da también con mucho conflicto, ¿no?, entre una visión que recupera la tradición popular para establecer un proyecto común y decir, no, esto es Latinoamérica, y otro proyecto que se copia de Europa y dice, no, acá cada país es cada país, Uruguay es Uruguay, Argentina es Argentina, y no tienen nada que ver. Bueno, eso también se fundamenta con música, se hace con sonidos, ¿no? La relación de la música con la política es acá muy evidente también. Bueno, finalmente, porque el resto lo vamos a ir haciendo
en las clases. Mencionarles nomás que un repertorio que vamos a estar analizando con bastante detalle es el de lo que le podríamos llamar músicas de Estado, pero que se hace más evidente en los himnos nacionales. Ustedes tienen un texto para leer que habla de esto, de cómo se construyen esos himnos, y en el texto de Ricardo Miranda también se hace referencia a estas músicas de Estado, las marchas patrióticas, no solamente los himnos nacionales. Y ahí hay justamente una primera discusión en torno a estos modelos, ¿no? Hay algunas marchas y canciones patrióticas que hablan de la patria grande, que hablan de la unidad latinoamericana, pero que después son subsumidas o solapadas por la emergencia a mediados de la década del 10 de los himnos nacionales. Y los himnos nacionales son una buena referencia para tener en cuenta porque suenan casi todos iguales, ¿no? O sea, pensemos en las músicas y no tanto en las letras, pero bueno, ustedes los conocerán de los campeonatos, por ejemplo, de la Copa América o bueno, cuando vamos a jugar como país ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y se escucha y uno dice, che, pero el himno de los mexicanos la música es igual, ¿no? Prácticamente, o sea, suena muy parecido, es como la pista 2 del mismo disco, no es otra cosa, ¿no? En el modismo del habla, hasta, no sé, en muchas otras configuraciones de los gestos, de las costumbres, de las comidas, hasta en el modo de juego, podría uno decir, hay grandes diferencias entre, por ejemplo, Argentina y México, sin embargo el himno es la misma música, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una buena evidencia de este rejuego de identidades y del abandono de esos valores propios, ¿no? Acá hay algunos rasgos de los himnos que después cuando lean los textos vayan buscándolos, pero que es interesante, y hay uno con el que me quiero quedar ahora en este cachito, que es el de la comunidad imaginada y soberana, ¿no? Con otra idea que es de Hobsbawm, en realidad, este historiador, que es que el nacionalismo antecede a la nación, es una idea previa, es una idea imaginaria, ¿no? Y en el caso de nuestras naciones latinoamericanas, es muy palpable eso, porque la imaginación sobre esas naciones antecede y por mucho a la concreción de esos países como tales, ¿no? Entonces acá en los himnos pasa mucho eso, ¿no? Que se le está cantando a un país que no existe cuando se lo compuso. Hoy en día sí, nosotros cantamos el himno argentino y Argentina está consolidada como país. Pero cuando se lo hace, ¿no? Cuando lo hacen Parera y Planes, es en realidad una canción que le está cantando un proyecto. Entonces es interesante eso también, porque ahí, ¿cuál es la comunidad que están imaginando esos autores y el salón ahí, el de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y los patriotas donde se reunían y ese himno empieza a circular? ¿En qué país estaban pensando? Estaban pensando en un país multiétnico como es la Argentina, que tiene, ¿no?, todas estas diversidades de modismos del habla, de costumbre, de gestos, de idiosincrasia, de forma de comer, de formas bueno, rasgos sonoros y musicales por todos lados. ¿O estaban pensando como si estuviéramos en París o en algún país de Europa? Bueno, es interesante eso, ¿no? Como idea, porque hay ahí un proyecto que después no coincide con la realidad, ¿no? Y que el conflicto, el grave conflicto hasta de guerras civiles que atraviesa nuestro país en el siglo XIX, se podría explicar por la distancia entre esa imaginación y lo que termina siendo la realidad, sobre todo de los pueblos, ¿no? Porque los pueblos no encajan en esa imaginaria comunidad de estos sectores dominantes. Entonces, eso es muy interesante para ver en los himnos. Es muy interesante, si ustedes recuperan también, búsquenlo, la letra original del himno argentino, que es profundamente antihispánico, ¿no? O sea, es como violentamente antiespañol. Esas estrofas después se van a eliminar cuando, bueno, ya lo vamos a estudiar, a fines del XIX y comienzo del siglo XX hay un reacercamiento con España y una moda, se pone de moda el hispanismo, ¿no? De recuperar como una tradición hispánica distinta a la del mestizaje igual, más parecida al ideal hidalgo que estuvimos estudiando antes. Pero busquen esas estrofas omitidas actualmente del himno nacional porque como manifestación política también son muy interesantes, ¿sí? Bueno, entonces busquen por acá que
que es una cuestión a estudiar. Y finalmente, ¿no? Voy a mencionar esto, y con esto cierro. Una de las cuestiones que también dan cuenta de este rejuego de identidades y de este acercamiento a la cultura europea en detrimento de la tradición mestiza y transcultural americana es la fundación por parte de privados, porque esto no es una iniciativa de los estados que se están configurando, y es un lío, vieron en las primeras décadas, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, es un lío, no hay estados muy por lo menos permanentes, ¿no? Y hay organizaciones políticas que mutan a veces en el mismo año, ¿no? Es bastante caótico en ese sentido. Entonces, en la primera mitad del siglo XIX son asociaciones privadas que se van a ir configurando, que son sociedades musicales, ¿no? Y esas sociedades musicales dan muy bien cuenta de cómo estas élites están buscando el modelo de la Europa, de la Europa ilustrada, de la Europa refinada, de la Europa burguesa, de esa cultura de la respetabilidad, ¿no? Fíjense, ahí tienen una lista bastante impresionante de academias o clubes o sociedades filarmónicas o musicales o líricas, ¿no? O corales. En Paraná hay unas cuantas, ahí a la vuelta de la facultad estaba, por lo menos, no sé si sigue estando, la Sociedad Verdi. Miren cómo le ponen, ¿no? Verdi. ¿No? Y acá también se llaman, bueno, algunas de estas con algunos nombres de compositores famosos, ¿no? O le rinden culto, digamos, a algunos. Ahí está la Sociedad Haydn, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Uno no se esperaría que en Bolivia se funda la Sociedad Haydn. Uno esperaría que se recupera la sonoridad de la tropa, ¿no? Esta que estuvimos un poco chusmeando a comienzo de la unidad 2, o las sonoridades estas de las aglomeraciones de los aerófonos, otro tipo de cosas, ¿no? Pero no, se elige la Sociedad Haydn para, bueno, que recepcionar la obra de Haydn, poderla poner en práctica, poderla tocar. Y así como pasa eso, empiezan a circular un montón de boletines y un montón de revistas y publicaciones por entregas muchas veces, con partituras. A haber una labor de difusión por parte de estos sectores de las músicas estas europeas que están, digamos, en vigencia, ¿no? Y al mismo tiempo se fundan también como una iniciativa privada y no estatal, recién van a ser estatales a fines del siglo XIX y comienzo del XX, los conservatorios, ¿no? Se traslada el modelo del conservatorio italiano fundamentalmente y se empiezan, como ven ahí en la lista, a fundar esos conservatorios, en la mayoría de los casos con aportes de algún terrateniente o de algún profesional, y como para tratar de, bueno, que hagan sus primeras armas en la música los jóvenes de estas clases acomodadas que tienen alguna condición, con el fin, vamos a estudiarlo después, esto es introductorio meramente, lo vamos a estudiar en profundidad, de que vayan a estudiar a Europa, ¿no? El derrotero de un músico latinoamericano para este tipo de concepción y de visión nacional tan particular es que, bueno, sí, acá en su país de origen pueda obtener los rudimentos más básicos de la música, el ciclo de iniciación, diríamos hoy, y que después, lo antes posible o lo antes que se pueda, financiarle un viaje a Europa para que estudie con algún maestro de allá y luego vuelva y haga música en nuestro país como se hace en los países de Europa, ¿no? Bueno, eso es todo un indicio de cómo se fue fogueando nuestra historia musical. Piensen que el día de hoy muchas cuestiones en el marco de la educación básica y obligatoria, de la cultura musical en general, todas estas cuestiones que analizamos en nuestras cursadas en términos de colonialidad, de estar pensando con un modelo muy occidentalocéntrico y eurocéntrico, en realidad, bueno, acá tienen un momento de la historia donde se consolidan muy fuertemente, donde ingresan a nuestra identidad cultural con mucha fuerza. Esto va a ir seguido de la construcción de teatros líricos, como el de Manaus que les dije, el Teatro de México, el Teatro Colón, en Bogotá, en Quito, en Lima, en las grandes capitales. La también importación de compañías de ópera,
y compañías de ópera que vayan, no sé por qué creo que si hago así sale como un globito. Perdón, me distraje yo. Digo, la importación de compañías de ópera que puedan hacer en nuestros países, en esos teatros líricos que se fundan, los estrenos, ¿no?, de las óperas que están haciendo los grandes popes del siglo XIX. Primero Rossini, a comienzos del siglo XIX, y luego Verdi, y más adelante Puccini, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, así como hoy podríamos decir, ¿no? Nos gusta mucho cuando se estrena casi en simultáneo con Estados Unidos una película de Marvel o de Star Wars. Bueno, en aquel momento les encantaba poder traer la última ópera de Verdi a una semana de su estreno en Milán, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los países y los sectores acomodados de nuestra sociedad van a poner mucho dinero como para poder gestionar eso y construir una identidad, entonces, que en lugar de estar basada en el pasado transcultural y mestizo de varios siglos, y ni hablar, ¿no?, de los pueblos matriciales o de los afrodescendientes de nuestros países que van a ser borrados del mapa absolutamente de toda esta construcción identitaria, van a buscar como modelo los países más recalcitrantes del eurocentrismo. Bueno, lo dejamos acá. Miranda es el texto por el que hay que empezar a leer esta unidad. Ricardo Miranda, lo tienen ahí en la bibliografía. Y después les vamos a ir dando de los himnos nacionales y algunos otros como para ir construyendo los repertorios que se van a ir sucediendo a lo largo del siglo. Bueno, lo dejamos acá y seguimos en la facultad la próxima. Nos estamos viendo.